Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Mi nombre es Will. En este video tutorial conoceremos una herramienta muy potente para recuperar información de nuestras unidades de almacenamiento. Cualquier tipo de archivo, de video, imagen o documentos como PDF, Word y más. Hasta podremos recuperar información que esté en formato RAW. O bueno, que su unidad de almacenamiento esté en formato RAW. Y ya que es una colaboración con Minitool Solution, les pedí un código de descuento y accedieron. Así que tenemos un 20% de descuento, algo que está fenomenal. El programa es muy sencillo de descargar, solo es cuestión de ingresar con el link que está en la descripción de este video. Una vez cargue la página, descargamos el programa y lo instalamos, siempre configurando la ruta a nuestro acomodo. Yo lo instalaré en la unidad D, solo porque tengo más espacio. El programa tiene una interfaz muy sencilla, como la puedes notar. No necesitas ser un experto para poder usarlo. Está dividido en dos secciones. En una encontraremos las unidades externas y en el otro encontraremos las unidades internas de nuestro PC. Súper sencillo. Ahora pongamos a prueba este programa y aprendamos a usarlo. Actualmente estamos usando la licencia gratuita. Esta solo nos permite recuperar un máximo de 1 GB de información. Pero no te afanes, porque en la descripción de este video dejaré el código que más adelante te enseñaré a usar para que tengas tu 20% de descuento. Conectaré una USB. Una vez la reconozca el sistema, eliminaré el volumen, crearé uno nuevo y guardaré información en ella. Guardamos un archivo como un PDF, una imagen y un archivo MP4. Los eliminaré y pondremos a prueba el programa a ver si su escaneo es capaz de encontrar la información eliminada y si es capaz de encontrar el estado inicial de la USB, o sea, el que tenía antes de que eliminara el volumen. Hay dos maneras de usarlo. Una es seleccionando la unidad de almacenamiento, darle clic y dejar que el programa haga el resto. Así de simple. Pero desde mi punto de vista es algo bastante ineficiente, ya que si solo queremos buscar algunos archivos, este método será muy demorado. Lo mejor es seleccionar la unidad e ir a ajustes. Aquí podremos seleccionar la información que queremos priorizar. Seleccionamos los tipos de archivos y luego le damos escanear o doble clic. De esta manera el proceso tardará menos, o en teoría, ya que solo buscará los archivos idealmente configurados. Como podrás notar, a la hora de configurar qué queremos buscar o los archivos que queremos buscar, tenemos varias jerarquías, donde tenemos documentos, archivos, gráficos, imágenes, audio, video, correos electrónicos. Todo depende de la necesidad de la búsqueda que usted requiera realizar. En la parte de arriba vamos a encontrar los formatos de escaneo, ya sea en una USB como la que tengo yo, que maneja FAT32, o desde una unidad de almacenamiento externa, mecánica o de unidad de estado sólido que maneja el tradicional formato NTFS y el HFS+, que puede utilizar alguna que otra aplicación. Aquí podemos ver que en la parte de documentos tenemos ciertos tipos de extensiones que nos pueden servir a la hora de seleccionar qué queremos buscar en concreto. En el ejemplo que yo les realizaba, solo estábamos configurando la opción de buscar archivos PDF. Una vez terminó la búsqueda o el escaneo, nos ha organizado la información de manera jerárquica y también por tipo, donde nos muestra las particiones que anteriormente tenía esta unidad de almacenamiento. Como podrán notar, también recuperó la unidad o mostró que antes de hacer la eliminación había una unidad que se llama hboot, donde muestra todas sus jerarquías y lo que tenía por dentro esta unidad o esta partición en el momento antes de ser eliminada. En la pestaña tipos vamos a encontrar la información organizada según lo que queremos: documentos, imágenes, formatos zip, audios o videos u otros ficheros que haya encontrado. Supongamos que nosotros vamos a buscar uno de los archivos PDF de los cuales habíamos guardado anteriormente. Nos vamos a ir a la pestaña Encontrar y aquí vamos a poder colocar el nombre exacto del archivo PDF que estamos buscando, si es que se lo sabe. Yo voy a hacer el ejemplo con el archivo que anteriormente habíamos copiado y lo vamos a buscar. Le damos en el botón Encontrar y, como se pueden dar cuenta, encontró el archivo. Para recuperar estos archivos simplemente le va a dar clic contrario, restaurar, y selecciona el lugar donde lo quiere guardar. Para los que quieren revisar si el archivo se encuentra en buen estado, aquí les hago la comparación de que recupera los archivos y los deja legibles, ya que hay muchos programas que no lo hacen de esta manera y los archivos quedan corruptos. También podremos configurar la búsqueda por fechas y podremos agregar también a nuestra búsqueda qué tipo de archivo nos interesa. Pasemos a uno de los momentos más interesantes, y es los tipos de licencias que podemos tener. Actualmente estamos utilizando la gratuita, que nos permite la recuperación de 1 GB, pero si queremos utilizar alguna de los otros tipos de licencias, vamos a tener ilimitada la cantidad de información que
podemos recuperar. Claro está que dependiendo del tipo de licencia vamos a poder usar este programa en una o en más PCs. La licencia que más me llama la atención es la que es de por vida, la cual vale unos $100 según lo que muestran aquí, pero con el código de descuento que he dejado en la descripción de este video van a acceder a un 20% de descuento. Una vez estemos en la página de compra, nos vamos a ubicar donde dice ingresar código de descuento. Copiamos y pegamos el código de descuento dándonos como precio final unos $79,20, lo que quiere decir que nos está quedando la licencia de por vida que tiene actualizaciones de por vida al mismo precio que una licencia por un año, lo que quiere decir que es la mejor opción a la cual usted le debe apuntar si usted es un usuario o tiene su negocio, o inclusive es una muy buena opción para la empresa en la que usted trabaja. Este código de descuento es válido hasta el 31 de agosto del 2020. Esto ha sido todo por este video, nos vemos hasta la próxima, chao pues.